Tengo 24 años y aunque mis amigos no lo saben, todavía no he tenido mi primera vez. Quiero darte la bienvenida una vez más a esta nueva entrega del Uro Consultorio, el momento en el canal donde a través de casos casi reales vamos a tratar de aprender todo lo que necesitamos saber para que nuestra salud y nuestra vida íntima sea cada día mejor. En el día de hoy te voy a presentar el caso de Mateo, un chico de 24 años, médico recibido hace muy poco tiempo, que viene con una sensación como de vergüenza a la consulta y me dice que viene porque necesita asesoramiento para su primera vez. Yo todo lo contrario, le dije que está buenísimo que lo haga, que esto es algo que muchas personas no se hacen en la práctica y tiene que ver mucho porque a veces no hemos recibido suficiente información de nuestros familiares o de fuentes confiables. En el caso de Mateo, él me dice que hace aproximadamente unos 2 o 3 años está de novio con una chica, Camila, que es odontóloga, y a pesar de salir, llevarse muy bien, todavía no han tenido relaciones. De hecho, él me dice que están por casarse dentro de unos 2 meses aproximadamente y que no han tenido relaciones no por falta de ganas, sino porque ambos tienen una religión y han decidido esperar a tener relaciones después del matrimonio. La verdad que ambos vienen de familias bastante ortodoxas de su religión, por lo que tampoco han recibido mucha información. Sí saben que no pueden tener, más allá de la decisión personal, por cuestiones religiosas no deberían tener relaciones antes del matrimonio y también algunas prácticas y consideraciones especiales que deben evitar. Entonces, primero que nada le dije que estaba buenísimo que haya venido a la consulta para conversar de este tipo de cuestiones. Y son cosas que a mí me gustaría saber ustedes que están del otro lado, si han tenido acceso o si alguna vez alguien se sentó con ustedes y les explicó lo que deben saber sobre su primera vez. Entonces, mientras vos me dejás el comentario, yo te voy a seguir comentando qué es lo que estuvimos charlando en la consulta con Mateo. Básicamente, primero que nada tenemos que entender qué es la primera vez y muchas veces uno llama a la primera vez a la primera penetración. Pero un concepto importante que siempre trabajamos en el canal es que la vida sexual y la vida íntima comienza mucho antes y no solamente es la penetración, sino que tenemos que ver todo lo que hay alrededor. Y con esto también yo siempre trato de quitar el estrés y las presiones a ese momento que nosotros llamamos primera vez. Entonces, una vez entendido esto, lo que fuimos a hacer con Mateo fue charlar un poquito sobre dudas, perdón, se me trabó la lengua, sobre dudas o algunas cuestiones que tengan ahí, que tengan que resolver, para tener en cuenta y para trabajar 3 aspectos importantes, que son cosas que nosotros queremos evitar y cosas que queremos tener. Es decir, ¿qué queremos tener? Y por un lado, una cosa principal, que es pasarla bien, tener más conexión con la pareja, tener un momento íntimo, disfrutar, etc. Y obviamente que el pasarla bien está relacionado con evitar 2 cosas que muchas veces evitar o al menos mantener a la raya, 2 cosas que uno las tiene que controlar porque pueden tener una implicancia muy importante en la vida y son embarazos e infecciones de transmisión sexual. Entonces, estos son los 3 pilares fundamentales sobre los que vamos a charlar para esta primera vez. Por supuesto que este caso puede ser útil para cualquier persona. Entonces, primero que nada, y obviamente antes de ir a charlar sobre uno de sus grandes temores y vergüenzas que era tener 24 años, que eso para él le pesaba mucho, quiero que hablemos de lo que nosotros queremos evitar o al menos queremos controlar. Y son los embarazos y las infecciones de transmisión sexual. Empecemos con las infecciones de transmisión sexual. Ya hemos estado trabajando en los últimos videos sobre algunas muy frecuentes y hay algo que tenemos que tener en cuenta y es que aunque ni Mateo ni Camila han tenido relaciones, ¿sí? Es decir, no han tenido penetración, podrían llegar a tener o haber estado en contacto con alguna infección de transmisión sexual. De hecho, ellos son personal de salud, médico odontóloga, entonces nosotros los médicos estamos expuestos a fluidos. También recuerden que hay algunas que se pueden transmitir por contacto sin necesariamente haber tenido penetración, es decir, con alguna pareja anterior, pero también existen las transfusiones o por lactancia, o durante el embarazo o el parto. Entonces, esto lo sabían bien. De hecho, cuando viene, él me dice que ya se han hecho testeos de sangre
donde se descartó la presencia de HIV, sífilis, hepatitis. No significa que todo el mundo se tenga que hacer antes de la primera vez, pero siempre está bueno y da mucha tranquilidad, especialmente dedos que han estado expuestos, incluso habían tenido algún accidente cortopunzante, exposición a fluidos, por lo cual es por ese motivo que se habían hecho los estudios, para estar más tranquilos. Después recuerden que hay infecciones de transmisión sexual que nosotros no la podemos detectar en sangre y que pueden ser sintomáticas o asintomáticas. En este caso, algo muy importante a tener en cuenta es que ninguno tuvo ningún síntoma y la verdad que no habían tenido exposición a algún otro tipo de cuestión, por ejemplo, uretritis y demás, pero sí me dijeron un dato importante y es que ambos estaban vacunados para el VPH, por lo tanto es poco probable que lo tengamos. Entonces, ya trabajamos uno de los tres aspectos. Obviamente que vamos a volver en un ratito en algo más, pero esto será lo más importante. Segundo aspecto, tema embarazos. Obviamente ellos están por contraer matrimonio, están interesados en algún momento en buscar quizás un embarazo, pero probablemente no sea el momento este. Entonces, acá tenemos que ver qué opciones tenemos para evitar embarazo. Y vamos a hablar un poco de métodos anticonceptivos. En el caso de Mateo, la verdad que en el hombre tenemos solamente dos métodos disponibles. Uno que es la vasectomía y otro que es el uso del preservativo. La vasectomía es excelente como método anticonceptivo, pero tiene una contra muy grande y es que pese a que existe la reversión o se puede preservar semen, no es algo recomendado para personas que por ahí no han tenido y que desean en algún momento tener un embarazo. Entonces, y además no deja de ser una cirugía. Por otro lado, en el caso de Mateo, por su religión, no puede realizarse una vasectomía. Después tenemos el preservativo. El preservativo tiene digamos, no es el método más efectivo, pero es muy bueno, sobre todo cuando lo utilizamos de manera adecuada. Si te gustaría que haga un video al respecto, me gustaría que me lo dejes en los comentarios. Y tiene un pro muy grande y es que uno directamente lo coloca para las relaciones, es decir, es algo práctico, es rápido, digamos, el día que quieran buscar un embarazo no lo utilizan y listo. Ahora, después tenemos métodos que tienen que ver con la mujer, por ejemplo, tenemos métodos hormonales como las pastillas, tenemos el DIU, ligaduras, que sería el equivalente a un método quirúrgico como la vasectomía, sino que en el caso de la mujer es la ligadura, pero bueno, eso lo iba a charlar Camila con su ginecóloga. Otro concepto importante y que también hay que tenerlo en cuenta es que, como te dije, por ahí por alguna cuestión religiosa, no todas las personas están a favor de utilizar todos los métodos. Entonces esto también lo tenemos que charlar y se tiene que ver. Recuerden que la salud no solamente es la parte física, sino también la parte espiritual, independientemente de si perteneces o no a una institución religiosa, sino la espiritualidad y si perteneces a una religión influye. Y en este caso, yo no le puedo decir tenés que usar este método, sino darle las opciones que él elija, porque hay muchos factores a tener en cuenta. Entonces, algo más que se puede utilizar y que a veces es un poco más abierto a por ahí, más religiones y demás, son los métodos naturales. Entendamos que los métodos naturales no son los más seguros que hay. Repitámoslo, es decir, el tema del flujo o la temperatura o los días no son los métodos más seguros, pero se pueden utilizar. Y también se pueden utilizar combinado con, por ejemplo, el preservativo. Es decir, yo trato, si mi pareja, la mujer, tiene un periodo es relativamente regular, bueno, puedo evitar tener relaciones los días que está ovulando y obviamente puedo hacerlo con preservativo. Ahora, si yo tampoco puedo utilizar preservativo por una cuestión religiosa, bueno, se puede jugar con el tema de los días, pero recuerden que esto estamos hablando de probabilidades y no es algo seguro. Pero sí, por ahí combinándolo puede dar un poco más de seguridad. Él me dijo que no tenía problema en utilizar preservativo y que de hecho era lo que tenían charlado con su pareja y que también les parecía muy bueno combinarlo por ahí con los días. Recuerden que existe lo que es el ciclo menstrual en la mujer, entonces hay días donde la fertilidad es máxima y hay días donde hay menos fertilidad. Por lo tanto, decidieron, lo que habían charlado y tenía un poco en vista, era combinar preservativo con los días que se puede y los días que hay, perdón, con los días que hay más fertilidad y versus los días que hay menos. Entonces, de esa forma estar un poco más protegido. Algo que es importante, como te dije, es también aprender a colocarse bien un preservativo, porque
esto lo charlamos y de hecho ahí teníamos algunas dudas. Si yo, por ejemplo, estoy teniendo un jugueteo o se asoma la cabecita, como se dice, un saludito, o se contacta el semen a nivel de la vulva, bueno, se expone al riesgo de infecciones y de embarazo. Entonces hay que entender de que el preservativo se coloca antes de todo el juego, o sea, no solamente antes de la penetración, sino antes de que haya cualquier tipo de contacto entre fluidos y entre piel, porque si no, no va a tener mucho sentido, ¿sí? O sea, vamos a disminuir algo los riesgos, pero van a seguir estando ahí. Por lo que hay que utilizarlo de principio a fin, siempre revisar la fecha, siempre es recomendable, y esto le dije a él, que antes de tener relaciones se pruebe por ahí algunos preservativos, aprenda a colocárselo, porque es como cualquier tipo de actividad. Si vos no entrenás antes, por ejemplo, no entrenás cómo colocarte un preservativo, el momento que vas a hacerlo y no sabes si te va a quedar, se te puede salir y demás. Esto es equivalente si yo, por ejemplo, quiero ir a bucear a 30 metros o hacer una apnea de... A mí me gusta hacer apnea, no sé si sabían, lo hago poco, pero me encanta, pero yo no puedo ir a bajar 50 metros si yo nunca estuve, no sé, bajando 5. O lo mismo que una maratón, o sea, yo tengo que probarme el calzado y ver que mi calzado funcione antes de salir a correr. En este caso es lo mismo, hay que probarse el globito antes de ir a tener el encuentro. Entonces, ya hablamos por ahí de las dos cosas que esta pareja quiere controlar, son evitar las infecciones, que por suerte estaba todo en orden, y por otro lado, tema embarazo, que decidieron también usar método combinado, combinando los días con el uso de preservativo. Entonces, ya estamos tranquilos con eso. Bien, ahora, hay otra cosa, y esto es a donde quiero llegar, y es el por qué tenemos relaciones más allá de la cuestión reproductiva. Y acá hay que sacar los tabúes y hay que también romper ciertas cuestiones que hay en la sociedad. Las relaciones no son solamente la penetración, y esto es algo de lo que charlábamos. Entonces, hay que buscarle el lado lindo y lo agradable también a estar con alguien, ver una película, cenar, roces, besos, caricias o sencillamente estar acostado uno al lado del otro haciéndose caricias. Ya lo dije caricias 2 veces, pero es importante. Entonces, quitarle el foco y quitarle la presión a la penetración. Algo que Mateo me dijo al principio es que sus amigos no sabían que él no había tenido la primera vez. Y tampoco tienen por qué saberlo. O sea, la intimidad es algo personal, por eso es intimidad. Y ya sea que tengas 16, 18, 20, 24 o 40 años y vas a tener tu primer encuentro íntimo, tiene que ser una cosa tuya, no existe una edad. Es decir, yo no puedo pensar avergonzarme si llego a, o no debería, mejor dicho, no habría motivo para avergonzarte si, por ejemplo, yo tengo 33 años y aún no he tenido relaciones. Porque cada persona tiene sus ritmos, sus tiempos, sus creencias, también tiene sus posibilidades, es decir, quizás no se te presentó ninguna posibilidad o no estaba seguro. Eso es algo normal y mientras normalicemos eso está bien. Lamentablemente la sociedad muchas veces nos impone de que tenemos que tener sexo todo el tiempo, de que tenemos que tenerlo antes de cierta edad, de que cómo vas a llegar a tal edad sin haber tenido. Y no, no es así. O sea, esto es una parte más de la vida. Y nuevamente hacer énfasis en que hay que contemplar todo lo que hay alrededor. Es decir, para algunas personas las cuestiones religiosas son importantes y no tienen por qué romper o ser, digamos, no seguir esos lineamientos que tenían. Mientras que para otras personas quizás no practican una religión y tampoco tienen por qué atarse a las normas de la religión del grupo en el cual se mueven, ¿se entiende? Es decir, hay que ser respetuoso con cada persona y lo que cada uno decida hacer con su vida, siempre y cuando obviamente no moleste y no complique a la persona que tiene al lado. Si somos responsables, seámoslo, pero obviamente sin molestar al que tengo al lado. Otra cosa es muy importante. Nada, que sea un momento íntimo, que sea algo de ellos, que no tienen que andar publicándolo. Que si de hecho justo se arrepienten durante el inicio y dicen, che, me parece que no es el momento, no pasa nada. O sea, puedes estar otro día. Y sí, hacerlo de manera responsable. Entonces, esto es un poquito lo que charlamos. La verdad que
nada, quedó bastante conforme, ya ha pasado bastante de esa consulta. Y él lo que me dijo también que había hecho el curso que tengo. De hecho, tengo un curso que lo diseñé para justamente padres que por ahí quieren informarle a hijos de estos temas. Lo puedes ver en la descripción. Y más o menos abarcamos lo que decimos en el video con un poco más de detalle y otro tipo de cuestiones que son importantes, todo resumido en un videito. Pero más allá de tener este curso, quiero que tratemos de difundir este tipo de información y de cuestiones, porque no solamente lo digo como médico, lo digo como un varón nacido en los 90, que nuestra fuente de educación sexual fueron o pornografía o la televisión. O sea, en mi país había muchos programas que eran nefastos y que sexualizaban todo y que ponían presiones innecesarias. Incluso a mí me pasó mis primeras veces que era como sentirte raro, sentir que tenías que cumplir una exigencia, tenés que tener un rendimiento especial. Y lamentablemente eso nos juega en contra y nos olvidamos lo más importante, que es pasarla bien y es tener un buen momento. Y esto es un poco también lo que charlamos con Mateo en el Uroconsultorio. Entonces, si has llegado hasta acá, me gustaría que me digas qué te ha parecido este video. Lo estoy revisando, creo que no me faltó decir nada. Estos videos son un formato nuevo, improvisado, que me gusta hacer. No, básicamente eso. Si te ha gustado, dale like, me gusta. Si crees que esto es una información, más allá de que es un caso, pero que aporta valor a la población, a la sociedad, te agradezco mucho si lo compartís. Si lo compartís a 3 amigos, ya somos 300.000. Si cada uno lo comparte a tres amigos, vamos a llegar al millón rapidísimo. Y eso a mí me pondría muy feliz y creo que a mucha gente le podría ayudar. Te mando un gran abrazo. Este video va a ser publicado un 25 de diciembre, es decir, Navidad. Entonces te mando también un cariño navideño y espero que estés muy bien. Puedes mirar cualquiera de estos 4 videos que te vas a educar un montón, créeme. Y te mando otro abrazo más porque hoy es Navidad, así que hay muchos abrazos. Chao.